Continuamos aquí en Para Toda Mujer en nuestro tercer bloque y estamos con el licenciado en Administración de Empresas. Él es el licenciado Mariano Lescano y también está doctorando en lo que es la neurociencia cognitiva. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Lo dije bien, eso que no entendíamos muy bien la letra, pero estamos bien. Un gusto tenerlo licenciado aquí en el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana, por la invitación, ¿no? ¿Qué es esto de la neurociencia? Bueno, la verdad que es una disciplina que se nutre de muchas otras ciencias, sí, pero básicamente estudia el cerebro, ¿no? El sistema nervioso y básicamente el cerebro y cómo funciona el cerebro, ¿no? Y esto de la neurociencia que uno escucha mucho tiene que ver con las aplicaciones, ¿no?, que tiene la neurociencia en las diferentes disciplinas, en las diferentes actividades de las personas, ¿no? Y esto es muy interesante porque conociendo cómo funciona el cerebro hay algunas cosas que se puede optimizar, ¿no?, y que se puede empezar a trabajar de una manera distinta y diferente. Bien. Y en este caso, hablando de la neurociencia aplicada a la educación, sí, trae mucha información interesante, fruto de las investigaciones científicas también, de cómo el cerebro aprende, ¿no? Y sabiendo cómo el cerebro aprende, uno puede modificar, ¿no es cierto?, sus prácticas áulicas y sus metodologías, ¿no?, en beneficio, por supuesto, de los alumnos, ¿no? ¿Y cómo es esto de que se puede optimizar algo con respecto a conociendo nuestro cerebro? A ver, por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que uno no sabía, y uno como estudiante, inclusive también cuando era alumno, cuando tenía alguna prueba, tenía algún examen, se pasaba toda la noche estudiando, sí, ¿no? Tal cual. Y ahora sabemos que la memoria se consolida en las etapas de sueño, entonces muchas veces lejos, obviamente, ¿no?, de decir me paso toda la noche estudiando para estar mejor para el examen al otro día, en realidad lo que deberíamos hacer es tratar de dormir y descansar, porque ahí es donde la memoria se consolida y podemos recordar los conceptos que queremos y necesitamos reproducirlos al otro día, ¿no?, en una etapa de examen, ¿no? Bien, entonces un estudiante que nos está escuchando, ¿cuál es el consejo que le das? ¿A qué hora sería el horario óptimo para estudiar? Bien, hay muchas cosas, uno le podría dar muchos consejos y son de las cosas que vamos a hablar próximamente en un congreso que vamos a tener, pero es importante las horas de sueño y también es muy importante activar lo que es la memoria a largo plazo, ¿no? Uno muchas veces tiene dos tipos de memoria, una memoria a corto plazo, que es una memoria limitada y con poca capacidad, pero después tenemos la memoria a largo plazo, que es aquella que nos permite guardar los conceptos, las ideas, ¿no?, las definiciones en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar esto en la memoria a largo plazo, digamos, ¿no? A venir a ser un tip de éxito. Tiene que ver con asociar las cosas a ideas y conceptos que ya los tengo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando escuchamos inclusive al docente, más importante que escuchar al docente con la información que puede traer es hacer las asociaciones de las cosas que el docente me está diciendo, ¿no? Relacionar y vincular con conceptos, eso ayuda a la memoria a largo plazo. Y por supuesto también que hay un factor clave que es la motivación, ¿no? Y eso tiene que ver con el rol docente. Cómo los docentes motivan a los alumnos y cómo los docentes activan la curiosidad de sus alumnos. Porque está comprobado que un cerebro curioso, por supuesto, almacena más información, registra más datos, más información y lo aloja en la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, a nosotros nos enseñaron, nuestra generación de docentes nos enseñaron y teníamos que el mejor docente es el que más sabía, el que más conocimiento tenía y el que más información nos daba, ¿no? Creo que ningún docente hoy en día tiene la información que puede estar disponible, ¿no es cierto?, en internet, y los alumnos lo tienen disponible, ¿no?, en sus teléfonos celulares, en sus tablets, en sus computadoras, y creo que el rol docente hoy se ha redefinido. En virtud de estas tecnologías está redefinido el rol docente. Entonces, ¿cómo hago para vincular estos conocimientos y esta información que ya está disponible? ¿Cómo hago para que los alumnos puedan usarla y tomarla para el desarrollo, ¿no?, para la aplicación en su vida diaria, en su vida cotidiana, o para el desarrollo de ellos como personas, ¿no? Bien, y para lograr la atención, hoy por hoy con el tema de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, con esto de la rebeldía y demás, ¿cómo hacer para captar la atención de nuestros jóvenes también a la hora de estudiar? Porque, como decías, hay profesores que tienen eso de que a uno les puede gustar y a otros no. Entonces está un desafío también para el docente. Sí, totalmente. Bueno, que uno sepa que cada uno aprende de una manera distinta y diferente nos lleva al desafío de conectar con los alumnos, ¿no? Conectar en términos emocionales también. Y esa conexión muchas veces se puede dar. A ver, uno puede decir, bueno, Mariano, ¿cómo podemos conectar con mis alumnos? Digo, de tal manera de poder tomar y captar su atención, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el alumno siente y considera que lo que el docente dice es mucho más importante que lo que está en una diapositiva o en PowerPoint, ese PowerPoint
pierde significado y uno empieza a escucharlo al docente. ¿Y cómo lo escuchan y cuándo lo escuchan? Cuando el docente es capaz de contar historias. Cuando el docente es capaz de contar historias. Muchas veces, la semana pasada le preguntaba a mis alumnos, ¿qué quieren? ¿Les hablo de la diapositiva o les cuento una historia? Y los alumnos dicen, cuenten una historia. Entonces muchas veces los alumnos ya quieren experiencias, quieren historias, quieren conectarse con el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento, ¿no? Seguimos hablando en un ratito, vamos a seguir hablando con el licenciado en minutos nada más. Es momento de presentar a nuestra odontóloga Doris Jordá. Vamos a hablar de infecciones odontogénicas, lo decimos bien. Esto nos explicaba Doris Jordá. El tema de hoy son las infecciones odontogénicas. Y vamos a comenzar definiendo que son infecciones que se originan en las estructuras que forman parte del diente y del periodonto. Es decir, estas infecciones son de origen dentario, periodontal, y cuando hablamos de periodontal nos referimos a aquel tejido que sostienen, son fibras que sostienen al diente dentro del hueso, dentro del alveolo. También estas infecciones pueden ocurrir después de un traumatismo dental. Si decimos que el 90% de las infecciones son provocadas por la carie dental, entonces tenemos que definir que en la boca hay una cantidad variable de microorganismos. Y cuando decimos estas infecciones, las podemos clasificar en primarias y secundarias. Primarias son aquellas que se localizan en la región periapical. ¿Qué es la región periapical? El ápice es la parte más distal donde termina la raíz. Si decimos peri, quiere decir alrededor. Entonces sería alrededor del ápice. Y las secundarias son aquellas donde la infección se difunde a zonas más lejanas del diente que ha ocasionado la infección. Entonces nosotros tenemos que si el 90% de esas infecciones, la causa es la carie dental, vamos a definir a la carie dental como aquella enfermedad infecciosa, progresiva y destructiva. Comienza en el esmalte, continúa en la dentina, llega a la pulpa, que la pulpa dentaria contiene los vasos y los nervios, la parte blanda, y de ahí puede ascender al ápice, a la región más distal de la raíz. Estas infecciones también pueden ser postraumatismo dentario, es decir, que los microorganismos pueden, si la pulpa está expuesta, pueden llegar a la pulpa y de ahí avanzar hacia el periápice. A la clínica, ¿cómo se presenta el paciente en este tipo de infección? Se presenta con dolor, tumefacción, y nosotros debemos realizar una historia clínica correcta, una anamnesis, preguntarle al paciente si ya ha tomado medicación, hacer palpación de los ganglios, es decir, si hay una adenitis, están inflamados los ganglios, preguntarle si toma otra medicación, si tiene enfermedades como diabetes, donde es importante la parte inmunológica del paciente. En pacientes que también tienen su sistema autoinmune deficiente, quiere decir que la resistencia a estas infecciones va a ser menor. Bueno, también nos podemos valer de una radiografía periapical como para localizar la pieza que está en cuestión. Una vez realizado esto, damos medicación que consistirá en antibióticos, antipiréticos si tiene fiebre, antiinflamatorios. Y la segunda parte sería, nosotros tenemos que hacer una apertura de la cámara pulpar. Por algún lado tiene que esta infección, este líquido purulento, tiene que salir. Y lo ideal sería a través de la cámara pulpar. Se hace una apertura de la cámara, se drena y a posterior controlamos a las 24 horas, a las 48, donde ya se va resolviendo este proceso infeccioso.
¿Qué ocurre cuando no se resuelve este proceso infeccioso? Aumenta la inflamación, aumenta la infección. ¿Y dónde va esta colección purulenta? Se disemina al tejido celular subcutáneo. Y ya hablamos de una celulitis. Muchas gracias a la doctora Doris Jordá. Vamos a seguir con ella en un ratito nada más en el próximo bloque. Licenciado, y todo esto también es como un desafío, ¿no? Para el docente, tiene que tener una apertura para poder aprender y poder conectarse con sus estudiantes. Sí, hoy en día hablamos de una educación y de una formación socioemocional, digamos, ¿no? Muchas veces, y es una carencia porque no fuimos formados en estos temas, ¿no? Claro. Y hoy en día son fundamentales en los procesos de aprendizaje. Bien, ustedes van a dictar un congreso este fin de semana. Sí, este viernes 6 de abril, viernes 6 y sábado 7 de abril, estamos con un congreso latinoamericano de neuroeducación. Estamos trayendo diferentes disertantes de otros países y de aquí, de diferentes provincias de la Argentina, en un congreso en donde ya hay más de 250 personas inscritas, ¿no?, para participar. Esto va a ser en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el viernes por la tarde, desde las 15 horas hasta las 21, y el sábado 7, desde 8:30 a 13:30. Bien. Ahí vamos a ver muchos temas, lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, lo que tiene que ver con los procesos de neurodesarrollo, vamos a ver cognición social, y va a ser un espacio para intercambiar no solo algunas experiencias, sino también todo lo que tiene que ver con el conocimiento y las investigaciones científicas, ¿no? Bien. ¿Está destinado para quiénes? ¿Quiénes pueden hacer Está destinado para todos, obviamente los docentes, todos los profes, las personas que estén interesadas, las personas que se están formando también en esta carrera docente también, y las personas que están vinculadas a la gestión, ¿no? Bien. Esto de la neurociencia no necesariamente tiene que aplicarse a la docencia, se puede aplicar, digamos, a cualquier disciplina también, ¿no? Sí, sí, claro que sí. De hecho, está la neurociencia aplicada a todo lo que tiene que ver con las organizaciones y con las empresas. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la medicina también, por supuesto. La neurociencia forense, digamos, el campo es muy amplio en virtud de que ahora podemos estudiar el cerebro vivo, digamos, ¿no? Antes esto no era posible, solo uno podía estudiarlo anatómicamente, digamos, ¿no? Hoy podemos saber a través de los avances tecnológicos y las neuroimágenes cómo el cerebro está funcionando mientras estamos funcionando, ¿no? Bien, y para los estudiantes también, o para los jóvenes que de repente están estudiando alguna carrera, poder tener conocimiento de esto para agilizar la mente también, el cerebro. Sí, esto es apasionante, ¿no? El hecho de saber que tenemos una capacidad casi ilimitada, ¿no?, de hacer cosas y pensar y redefinirnos día a día, ¿no? Esto hace que de alguna manera seamos mucho más flexibles ante los contextos de la vida, y esto nos ayuda a la adaptación y, por supuesto, a la calidad de vida, ¿no? Bien. Licenciado, un placer tenerlo aquí en el programa. No va a ser la primera vez, vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Momento de pausa, aquí la última en Para Toda Mujer.